Buenos días a todos. El siguiente trabajo tiene como finalidad estudiar el sistema óseo, sus componentes y funciones principales. Bienvenidos a la introducción de la anatomía general del sistema óseo. Anatomía. Estudia la estructura de los cuerpos organizados que comúnmente se refiere a los diferentes animales y plantas. Actualmente, el programa de morfología se completa para comprender al ser vivo en tres componentes: morfología, histología y embriología. Morfología estudia el origen y desarrollo del ser humano a partir de una célula y la forma en cómo se va organizando los diferentes tejidos y órganos, es decir, la forma y estructura del cuerpo humano, donde existen modificaciones y transformaciones desde distintos puntos de vista, como revisar la anatomía, sus aspectos macroscópica, que es la anatomía, y también la microscópica, que es el tejido que conforma la histología. Histología estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones en las distintas partes del cuerpo y tejidos que lo componen. Su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente y otros corpúsculos. Embriología. Estudia todas las etapas de desenvolvimiento desde la formación del embrión y su feto en la especie humana. Comprende el estudio de los 9 meses de gestación, desde su concepción hasta su forma final antes del parto. Terminología. Al final del siglo XIX, de 50.000 términos relacionados con 5.000 estructuras orgánicas, actualmente tiene 6.000 nombres básicos de los diferentes países y una gran variedad de sinónimos y epónimos, lo que hace arduo y confuso el idioma. Esta magna obra de unificación terminológica ha sido posible gracias al interés entusiasta de muchos anatomistas de los distintos subcomités y a la admirable coordinación de los secretarios honorarios del Comité de Nomenclatura Anatómica Internacional. De cada estructura se designa siendo las siguientes instrucciones. 1. Cada estructura es designada por un solo término, descartando todo sinónimo. 2. Cada término está en latín y para la enseñanza puede ser traducido al idioma vernáculo de cada país. 3. Los términos son ante todo breves y simples, con un valor preferiblemente informativo y descriptivo. 4. No se acepta ningún epónimo que indique el nombre de la persona que describió por primera vez una estructura específica y que es frecuentemente discutido en los distintos países. Posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, fue necesario buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo. Para ello, se requiere estar de pie. Cabeza erecta sin inclinación mirando al horizonte, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia anterior, miembros inferiores extendidos y juntos, pies paralelos y talones semijuntos. Los planos anatómicos se trazan imaginariamente en base a la posición anatómica, no debe ser aplicado a los cortes de los órganos. Plano medio sagital, línea media perpendicular al plano coronal que divide al cuerpo humano en dos partes asimétricas que son derecha e izquierda. Plano horizontal, divide en una mitad superior e inferior. Plano frontal, es una línea longitudinal media que pasa por las orejas y divide al cuerpo en dos partes no iguales, anterior y posterior. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de la estructura y órganos, que están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana en donde se intersectan los planos frontales y medios sagitales. Superior cefálico o craneal. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza, el húmero se ubica superior al radio. Inferior podal o caudal, lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies, la tibia se ubica inferior al fémur. Anterior o ventral, lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando al frente, el corazón se ubica ventral a la columna vertebral.
posterior o dorsal, lo que está hacia atrás de la línea mediana, está mirando hacia la espalda. El corazón se ubica dorsal al esternón. Medial, lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. La unla se ubica medial al radio. Lateral, lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. El radio se ubica lateral a la unla. Proximal, lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros hombro y cadera. La rodilla es proximal en comparación al tobillo. Distal, lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros hombro y cadera. El tobillo es distal en comparación a la rodilla. Externo, lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura. La sustancia compacta se ubica externa en los huesos. Interno, lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna en los huesos. Ipsilateral, estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Ojo derecho, riñón derecho, son ipsilaterales. Contralateral, estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo. Superficial, estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo. Profundo, estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo humano. Aspectos del sistema esquelético. Al tejido óseo se le conoce como hueso. Constituye el armazón o soporte del cuerpo y a la vez le sirve de protección. El esqueleto constituye la parte pasiva del sistema locomotor. Los huesos cumplen tres funciones principales. Proporciona sostén al organismo, constituye los segmentos móviles del sistema de articulaciones y músculos, brinda protección a los órganos internos. Otras funciones importantes de los huesos son participar en el metabolismo de diversos minerales, como el calcio o el fósforo, y en la formación de la sangre, proceso en el que está involucrada la médula ósea, que está en el interior de algunos huesos. El esqueleto humano cuenta aproximadamente con 208 huesos. Esta cifra no es constante porque algunas personas poseen algunos pequeños huesos conocidos como supernumerarios que se localizan en el cráneo o en los dedos. Un bebé puede tener hasta 300 huesos, ya que nace con algunos separados para facilitar el nacimiento. Los huesos son de variadas formas y tamaños. Cada hueso cumple una función especial en el sistema. Los huesos no son estructuras lisas, ellos presentan protuberancias y partes rugosas. Para el estudio del esqueleto humano se toman en cuenta 4 regiones: cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Clasificación de los huesos. Estos son largos, cortos, planos y regulares. Los huesos largos, como los de las extremidades, son cilíndricos y alargados, disponen de un cuerpo central o diáfisis y de dedos extremos o epífisis que forman parte de las articulaciones. Los huesos planos, como los del cráneo, el esternón, las costillas o los huesos ilíacos, son delgados, planos y anchos. Cuentan con una capa externa de tejido óseo compacto y están rellenos de tejido óseo esponjoso. El hueso corto, como el de las vértebras y los huesos del carpo de las manos y los del tarso de los pies, son pequeños y tienen forma cúbica o cilíndrica. Al igual que los huesos planos, cuentan con una capa externa de tejido óseo compacto rellena de tejido óseo esponjoso. Hueso irregular. Son huesos que no tienen forma regular con una sustancia compacta externa y esponjosa interna. Por ejemplo, las vértebras o los huesos de la cara. Descripción ósea. Para describirlo primero debes ubicar y mantenerlo en posición anatómica y seguir el siguiente modelo. Nombre del hueso, ubicación anatómica, lateralidad izquierda-derecha, tipo de hueso, descripción del hueso, funcionalidad como tal. El sistema esquelético apendular son 126 huesos formado de extremidades como los brazos y las piernas. Cíngulo escapular.
Está formado de 4 huesos, que son 2 clavículas largas y 2 escápulas anchas. El miembro superior consta de 30 huesos, 2 húmeros largos, 2 radios largos, 2 ulna largo, carpo fila proximal, escafoide semilunar piramidal y pisiforme, carpo fila distal, 5 metacarpianos largos y 14 falanges. Cíngulo pélvico, coxales o ilíacos, estos son huesos anchos. Su miembro inferior consta de 30 huesos, 2 fémur largos, 2 rótulas, 2 tibias largas, 2 peroné, tarsofila posterior, tarsofila anterior y 5 metatarsianos largos y 14 falanges. Cabeza ósea. El cráneo tiene 8 huesos planos, 2 temporales, 2 parietales, 1 occipital, 1 frontal, 1 esfenoide y 1 etmoides. La cara tiene 14 huesos irregulares, 2 lacrimal, 2 nasal, 2 maxila, 1 vómer, 1 mandíbula, 2 conchas nasales, 2 palatinos y 2 cigomático. Columna vertebral. Son vértebras libres y son huesos irregulares, y está formado de 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, vértebras fusionadas anchas que son un sacro y un coxis. El tórax está conformado de 24 costillas y un esternón. Oído. Son huesos hyoides y es hueso del oído. Son 6 maliolos, incus y estapedio. Podemos concluir que es una maravilla este sistema, como el resto de los demás, que constituye una parte realmente importante en la estructura y en la constitución del cuerpo humano, junto con el sistema muscular que permite el movimiento. Otras funciones importantes del sistema óseo son dar soporte al cuerpo, proteger los principales órganos vitales y la producción de glóbulos rojos y hematopoiesis en los huesos largos. Las articulaciones forman también parte primordial en el sistema óseo. Ellas permiten la unión de los huesos, su estabilidad y en algunos casos el movimiento. Las articulaciones pueden ser móviles, semimóviles o fijas. En el esqueleto humano, los huesos del cráneo tienen como principal función la protección del encéfalo. Todos estos huesos de la cara están soldados al cráneo, a excepción de la mandíbula inferior, que está involucrada móvilmente al cráneo, lo que permite el movimiento, elemento fundamental para la masticación. Existe un hueso llamado hyoides, que es el único que no está articulado a ningún otro hueso y se encuentra suelto en la lengua. En el tronco se encuentran las costillas, las cuales protegen a los pulmones, la columna vertebral que protege a la médula espinal, entre otros. Los huesos de las extremidades superiores tienen como principal función permitir el agarre de objetos y la defensa. Por su parte, las extremidades inferiores tienen como principal función el soporte del cuerpo y el caminar. Esto es todo. Gracias por su atención.